¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Pablo Castro, estudiante de medicina de tercer año y en este video ya entraremos de lleno en el sistema muscular. Vamos a ir de arriba hacia abajo, es decir, nuestro primer video va a ser acerca de los músculos de la cabeza. Como otros videos, las diapositivas la hizo originalmente mi amigo Aldo López. Muchísimas gracias por dejarme usar las diapositivas y también los explicó cuando dimos esta asesoría por primera vez. Y antes de empezar en todos los videos acerca del sistema muscular, voy a poner este círculo con las generalidades de las que vamos a ver. La inervación de cada músculo, su origen y su inserción. No vamos a ver muchísima irrigación, nos vamos a enfocar en estas tres cosas y ahí están las definiciones, por si algún día se las preguntan que no se las agarran en curva. Vamos a dividir los músculos de la cara en estas divisiones, ahora sí bien dichas, en los músculos encargados de la expresión facial. Son todos estos son los más importantes. Luego tenemos los 4 músculos de la masticación, los 7 músculos extraoculares y los músculos de la lengua y el paladar. Estos pueden ser los extrínsecos e intrínsecos de la lengua y todos los que tengan que ver con el paladar. Empezaremos con los músculos de la masticación. Tenemos 4 músculos de la masticación: el macetero, el temporal, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Todos estos músculos son inervados por el nervio trigémino, por la rama mandibular, que si bien se acuerdan es la rama B3, es la única rama motora del nervio trigémino. Todos van a actuar sobre la articulación temporomandibular, que se va a encargar de cerrar la mandíbula y producen movimientos de la masticación. Ahora sí, hablando bien de cada uno de estos músculos, tenemos el músculo temporal, que su origen, como bien su nombre lo dice, es del suelo de la fosa temporal, del hueso temporal. Se inserta en el proceso de coronoides encontrada en la maxila y en una rama de la mandíbula. Es inervado por el nervio craneal 5 y su función es elevar la mandíbula. El siguiente músculo que vamos a ver muy importante y es que muchos lo consideran el principal de la masticación es el macetero. Este se origina del proceso maxilar del cigomático y del arco cigomático. Como pueden ver, este es el arco cigomático. Su inserción es en la cara lateral de la rama mandibular, inervado igual por el trigémino, y se encarga de elevar la mandíbula y cerrar la boca. Después de esto vamos a pasar a los pterigoideos. Vamos a empezar con el pterigoideo lateral, que va a tener dos cabezas, la cabeza superior y la cabeza inferior. No me voy a meter tanto en esos que no son más accesorios, una disculpa, pero tiene una función bilateral y unilateral. Muchos músculos tienen esto. ¿A qué me refiero con bilateral? Es cuando los dos músculos de cada lado de la cara o de cada lado del cuerpo están funcionando al mismo tiempo, o una función unilateral que nada más cuando uno está funcionando, cuando uno está ejerciendo su función. Su función bilateral es la protrusión de la mandíbula y el descenso del mentón, pero su parte unilateral es el movimiento contralateral de la mandíbula en sí. Y hablando del pterigoideo medial, este nada más tiene una única función que se encarga de la elevación mandibular y la protrusión. Ok, ya terminamos con los músculos de la masticación. Recuerden que todos estos son inervados por la rama mandibular del nervio trigémino, es decir, el nervio craneal número 5. Ok, empezamos a hablar sobre los nervios extraoculares. Voy a hacer aquí un breve repaso de la mnemotecnia que les pasé en el video de los nervios craneales, sobre cuáles son los nervios extraoculares, los músculos extraoculares. Vamos a tener un oblicuo superior, y si tenemos un oblicuo inferior, tenemos un oblicuo inferior. Luego vamos a tener los rectos, vamos a tener un recto externo o lateral, recto interno o medial, recto superior y recto inferior. 4 de estos 6 están inervados por el nervio craneal 3 o el oculomotor. Así que como en medicina nos aprendemos mejor las excepciones antes que todo de machete, vamos a aprendernos cuáles son los dos músculos que no están. Y para esto me gusta usar la mnemotecnia reviso. Y vamos a empezar leyéndolo de izquierda a derecha. RE va junto con el 6, es decir, recto externo va junto con el nervio 6, nervio craneal 6. Y ahora vamos a leerlo de derecha a izquierda. OS van a ir junto con el nervio craneal IB, es decir, el nervio craneal 4 o troquear. Esta es una manera de aprendérselo y todos los demás es inervado por el nervio craneal número 3 o el oculomotor. El otro músculo que nos faltaría en esa parte es el elevador del párpado, que no está ahí puesta en la imagen, pero vamos a hablar acerca de él. El oblicuo inferior, inervado por el oculomotor, y se encarga de elevar y abducir. Recordemos que abducir es hacia afuera el globo ocular, o es decir, lateral. Seguimos con el recto lateral. Este es una de las excepciones. Recordemos que recto lateral o recto externo está inervado por el nervio craneal número 6 o el nervio abducens. Y cuando se llama nervio abducens, se encarga de abducir el
músculo y el globo ocular en sí. Luego tenemos el oblicuo superior, que es el segundo de las excepciones, que este va a estar inervado por el nervio troclear o patético. Y su función es descender, abducción y rotar medialmente el globo ocular. Seguimos con el recto inferior, que este está inervado por el nervio oculomotor y se encarga de descender y aducir y rotar lateralmente el globo ocular. Luego tenemos el recto medial, que si lo tiramos va a aducir el globo ocular, es decir, hacia en medio. Luego nos queda el recto superior, que se encarga de elevar y rotar medialmente el globo ocular. Y terminamos con el elevador del párpado superior, que se encarga de pues, elevar el párpado superior. Muchos músculos tienen en su nombre la función, así que no hay tanto problema en eso. Recordemos que las únicas dos excepciones que no están inervados por el nervio oculomotor es el oblicuo superior y el recto externo o recto lateral. Ahí están todos los movimientos, con todos los músculos que se están encargando de hacer ese movimiento, lo pueden checar en cualquier momento que quieran. Y ahora vamos a hablar acerca de los músculos de la lengua y el paladar. Se va a dividir en extrínsecos y en intrínsecos y todos los músculos de la lengua van a terminar en gloso. Y todos van a estar inervados por el nervio hipogloso, es decir, el número 12, excepto el palatogloso que está inervado por el nervio craneal 10. Pueden imaginarse la mnemotecnia, que cuando en primaria se sacaban 10 en un examen, sus papás les daban una paleta, es decir, 10 paleta palatogloso. Se encargan de hacer movimientos de protrusión, elevación y retracción de la lengua, empezando por el geniogloso. Para pensar en el geniogloso se pueden imaginar esta foto muy característica de Albert Einstein, que saca la lengua, es decir, de que se encarga el geniogloso de protruir la lengua, es decir, sacar la lengua y deprimirla también. Inervado por el nervio craneal número 12, seguimos con el palatogloso, el que les decía que es la excepción, que piensen que cuando sacan 10 en primera les dan una paleta, palatogloso. Y su función es elevar la parte posterior de la lengua. Se encuentra en esta parte. También se encarga de deprimir el paladar. Seguimos con el estilo gloso. Otra mnemotecnia que se nos ocurrió es que la lengua sube con estilo. Así que la función del músculo estilo gloso es retraer y levantar la lengua. Inervado también por el nervio craneal número 12. Seguimos con el iogloso, que todos estos ya son muchas funciones. Se encarga de deprimir y retraer la lengua, al contrario que el geniogloso. Ok, cambié de ropa y todo porque pasaron ya unos días y me di cuenta que el audio de de esta última parte del video junto con los músculos de la expresión facial y si mal no me acuerdo los músculos del cuello, falló el micrófono, así que lo estoy volviendo a grabar, pero para no grabar todo el video, nada más voy a grabar esta parte ya final del video. Así que sigamos con el músculo del tensor del velo del paladar. Recordemos que lo que les dije en el video de nervios craneales, que cualquier músculo que empiece con la palabra tensor está inervado por el trigémino. Así que este está inervado por la rama B3 del trigémino 5.3, es decir, la rama mandibular, que es la única rama motora completamente del nervio trigémino. La función, pues obviamente, es tensar el paladar. Se origina de la lámina medial pterigoidea en el hueso esfenoides y también de la espina del esfenoides y el cartílago de la tuba auditiva. La inserción aquí nada me gustaría hacer un pequeño hincapié que dice aponeurosis palatina. ¿A qué me refiero con la aponeurosis? La aponeurosis es como, por así decirlo, un tendón. Recordemos que un tendón conectaba músculo con hueso, por ejemplo, el tendón de Aquiles, perdón, pero este no es como un tendón en sí, como se lo pueden imaginar, tubular, más que nada como son todos los tendones, sino que es un tendón plano completamente y que tiene muchísimas inserciones en el hueso. Así que eso se le conoce la aponeurosis palatina. Ya siguiendo, tenemos el elevador del pelo del paladar, que recordamos que esta es una de las otras excepciones, que está inervado por el nervio craneal 10, o es decir, el nervio craneal vago. Su función es, obviamente, elevar el paladar blando. Y se origina en el cartílago de la tuba auditiva y se inserta en el mismo lugar en la aponeurosis palatina. Luego también tenemos el palatofaringio, que recordemos que esta es otra de las excepciones, y en el video de los nervios craneales les dije que cómo se pueden acordar de esto. En primaria, cuando sacas un 10 en un examen, te dan una paleta. Así que el palatofaringio está inervado por el nervio craneal 10. A estos nervios músculos de la faringe, perdón, me voy a meter más en el video de los músculos de la laringe y faringe, así que lo voy a dejar muy por encima. Y terminando, tenemos el músculo de la úvula, que recordamos que esta parte, posterior, la úvula, y el tercio posterior de la lengua, están inervados por el nervio craneal 9 y 10, pero específicamente la úvula
está por el nervio craneal 10. Así que pues su origen es la espina nasal posterior, junto con la aponeurosis palatina, su inserción es en la mucosa de la úvula y su función pues es elevar la úvula. Y la corte, si mal no me acuerdo, este es el, ahora sí, ya todos los músculos de este video. Sí, ya para el siguiente video terminaremos con, bueno, empezaremos con los músculos de la expresión facial. Muchísimas gracias, una disculpa por el cambio de todo, no me había fijado en lo del audio y que tengan un excelente día.